La mesa en que Roberto apoyaba los codos estaba atiborrada de papeles. El abogado de Beatriz Bermentes leía sus últimos deseos impreso en un manifiesto legal, mientras él, con la cabeza imbuida entre sus manos, ni siquiera alzaba la mirada. No quería echar por la borda su papel de viudo devastado, pero escuchaba atentamente la lectura. Estaba seguro que no heredaría el 100% de su patrimonio, pero ¿cómo era posible que toda su riqueza le haya donado a las organizaciones de caridad para niños sin hogar? Siente una rabia que de haberla podido expresar. Los papeles, adornos, sellos y toda la parafernalia sobre la mesa estaría volando por los cielos. Sin embargo, había esperanza. A mi actual marido, el señor Roberto Ferreira, le heredo mi único bien inmueble registrado, una hermosa cabaña de 2 plantas ubicada a las afueras de Manaos, cuya propiedad consta de 3.000 metros cuadrados. Mi mayor deseo es que la disfrute como en vida no pudimos hacerlo juntos. El hombre no pudo evitar incorporarse pese a su cuidado por mantener el perfil de hombre en duelo. Nunca había escuchado que Beatriz mencionara alguna vez esa cabaña. El licenciado le respondió atento a su asombro. Es una propiedad adquirida por la señora hace tan solo 15 días. Alcanzó a comentarme que planeaba pasar los días de vacaciones en ella a su lado. Pensaba darle la sorpresa en su debido momento, pero bueno, al parecer no le dio tiempo a ello. Aún falta un poco más. El hombre de traje bajó de nuevo su mirada al papel entre sus manos. También le cedo la pequeña caja donde almaceno documentos, cartas y mi diario personal, cuyo único valor es sentimental. Sé que no obtendrá ningún beneficio por ello, pero al menos estará bajo la protección de la última persona que me hizo feliz. Solo pido que la conserve bien. También allí estarán las escrituras de la propiedad, una excusa para no dejarlo descuidado. Y así daba por finalizado la lectura del testamento. Roberto sentía una rabia por no haber obtenido el mayor botín posible, pero bueno, no siempre se puede ganar. Al menos era dueño de una aparente mansión perdida en la selva. Quizá algún excéntrico millonario tendría el apetito de hacerse con ella a cambio de una pequeña fortuna. No estaba mal después de todo. Además, solo fueron 5 meses los que tuvo que soportar su convivencia. Con las otras 2 no fue tan fácil. Con Aurora, la primera de sus esposas, fueron 2 años de matrimonio. Su familia tan cercana impidió que la operación fuera breve. A fin de no levantar sospechas, tuvo que dejar que el tiempo consolidara más el matrimonio. Y con Greta, la cosa se extendió por 1 año y 4 meses. Con ella, simplemente tuvo que esperar el contexto adecuado para librarse de cualquier sospecha. De ambas heredó grata fortuna, mas no sin librarse de compartirla con los seres queridos de las difuntas. De Beatriz, ante la ausencia de familiares cercanos y por su impresionante posición económica, esperaba mucho más de ella. Le sorprendió de sobremanera que se diera todo su dinero a personas que nunca había visto en su vida y ni sabrían de qué mano benefactora provino su dicha. Pero por 5 meses de convivencia tampoco podía sentirse desgraciado. La cabaña de la selva prometía ser un diamante en bruto. No perdió más el tiempo y empacó una maleta con ropa suficiente para pasar un par de semanas fuera de la ciudad. Sentía que su nueva propiedad reclamaba ser visitada por su nuevo propietario. El auto se mecía por el sinuoso camino de grava, bordeado a los costados por una espesa maleza que oscurecía aún más el entorno. Desde hacía 6 horas que habían dejado el último pueblo. Desde entonces no se habían detenido más que para orinar un par de veces. Jorge, el conductor designado y cuidador de la propiedad, le había advertido que cualquier minuto perdido significaba quedar atrapado en medio de la nada por la noche. O peor aún, en medio de una tormenta que impediría el avance del jeep. Era imperante aprovechar el buen tiempo de una zona acostumbrada a ser barrida por torrenciales precipitaciones. Por suerte, el interminable viaje estaba por llegar a su fin.
El camino comenzó a estabilizarse y una imponente verja iluminada por los faroles del carro les indicaba el final. Roberto se bajó del auto. El aire era tan puro que a un hombre de ciudad como él le resultaba hasta extraño. A unos 40 metros de la verja que Jorge había abierto en dos para darle paso, yacía una estructura que resultaba impropia de un lugar como ese. Una cabaña de 2 plantas, cuya estructura base era de un sólido y pulido mármol, elegantemente rematado por los finos acabados de roble de las columnas, el piso, el balcón y los marcos de los ventanales. Sin duda, era una casa muy valiosa. Roberto avanzó con la maleta entre sus manos, hipnotizado por la maravilla ante sus ojos, pero se dio cuenta de que Jorge no se movió más allá del límite de la entrada. ¿No te gustaría tomar algo? ¿Descansar un poco para el camino de regreso? Hasta aquí termino mi servicio, señor, respondió con mirada displecente el cuidador. Aquí están las llaves que abren el portón, la puerta principal y algunas estancias de la casa. Le extendió también un papel desde el límite de la entrada. En este papel están los números de emergencias, así como el mío propio, en caso de que necesite algo, aunque debo decirle que de poco sirven acá, las señales telefónicas no cubren esta zona. La cabaña está abastecida con víveres, productos de higiene y primeros auxilios, por lo menos para 3 meses, así que eso no será una preocupación, teniendo en cuenta que en 15 días estaré de nuevo esperándole en esta entrada, a esta misma hora, para llevarlo de regreso. Sin esperar una respuesta, le dio la espalda a su interlocutor, se subió al jeep y se alejó tal como había llegado. A Roberto le pareció un hombre peculiar, de pocas palabras pero eficiente, y eso le bastaba. Tomó su maleta del suelo y se dispuso a entrar en la cabaña. Esa noche sintió que su nuevo hogar lo arropaba. La calidez que emanaba de la fina chimenea hacía un exquisito contraste con la lluvia que esa noche caía en la selva. Observaba el exterior a través de la ventana. Ese exterior amurallado por una lóbrega maleza en apariencia impenetrable, incierta y salvaje. La cabaña le proveía una seguridad reconfortante. En cambio, la selva negra, como escuchó decirle a muchos en su camino, era todo lo contrario, le intimidaba de sobremanera. Sin embargo, no podía dejar de mirarla como esperando algo. Afuera todo era inmutable, una imagen fija a excepción de las hojas temblorosas por las gruesas gotas de lluvia. Y él no dejaba de observar, tenía los pies clavados en el suelo. Sus ojos no podían ir más allá de la primera capa de maleza, árboles y bejucos, pero sentía que no estaba solo. Algo moraba allá, donde sus sentidos eran incapaces de percibir nada. Entonces fue recordando lo que aquellos pueblerinos sin educación decían a su paso al enterarse que viajaba a la cabaña de la Selva Negra. La Selva Negra era un lugar prohibido para ellos, decían los más jóvenes. Los que llevaban algunas canas en su cabello y barba simplemente guardaban silencio al escucharle. Incluso le pareció notar que cambiaban su amable hospitalidad por un semblante frío. ¡Qué maleducados! Algunos tuvieron la ingrata descortesía de dejarle hablando solo, como si simplemente ya no estuviera allí, como si ya no fuera parte de los vivos. Algo sabían ellos, pero no hablaron más. Su lengua se les había adormecido. La Selva Negra fue lo último que sus labios pronunciaron para luego dejarle tirado en la conversación como a un enfermo en tiempos de lepra. No les hizo caso en absoluto. ¿Qué se podía esperar de esos pueblerinos plagados de supersticiones? Pero ahora que estaba solo, cara a cara con la Selva Negra, bajo el resguardo de su ventana, percibía que el inusual comportamiento de los locales cobraba algún tipo de sentido. Fue entonces cuando, estando absorto en sus pensamientos, lo percibió allá entre una maraña de hojas. Era un rostro blanco. No sabía si rostro era la palabra adecuada.
La composición general era la de un rostro humano, pero había poca humanidad en él. Era de una palidez tan anormal que sobresalía de entre la espesura ominosa, a la vez que una espesa cabellera negra caía sobre ambos costados de los hombros. La extrema palidez hacía resaltar con mayor claridad una mueca en su boca que dibujaba una perniciosa sonrisa. Pero sobre todo, lo que más le impactaba a Roberto era que sus ojos no proyectaban nada. Era incapaz de notarlos, ora por la distancia, ora por la oscuridad imperante en el ambiente. Su mente fría y calculadora de pronto entró en cortocircuito. Se dio cuenta que sus manos expedían un sudor anormal. Era tan frío que le erizó los vellos de los brazos. Había un intruso en la propiedad y esto en cualquier otro contexto le hubiese molestado, pero en cambio sentía algo distinto, algo a lo que desde luego no estaba acostumbrado. Sentía miedo. Un hombre como él, con los pies en la tierra, cuya astucia y sangre fría lo hacía inmune a todo tipo de dolores y remordimientos, ahora se sentía amenazado. Era la primera vez que le costaba controlar sus emociones. Su estómago era un torbellino. Entonces, esto era lo que la gente sentía cuando estaba asustada. No podía dejar de mirarlo. Sus ojos, había algo en ellos que lo inquietaba de sobremanera y tenía que verlos con mayor detalle. Corrió hasta la habitación donde había dejado su maleta sobre la cama, la abrió y extrajo sus binoculares. Regresó de nuevo a la estancia principal. El intruso seguía en el mismo lugar, semioculto en la espesura. Roberto sujetó los binoculares a la altura de sus ojos y tuvo que esforzarse para estabilizarlos, pues se percató que sus manos temblaban. Cuando logró enfocar bien las lentes, sintió que sus piernas desfallecían. 2 profundos hoyos negros eran lo que había en lugar de sus ojos. No eran cuencas vacías de alguien que perdió sus ojos en un desagradable accidente. Era un vacío negro que no era de este mundo. En su interior no habían entrañas, era un vacío sepulcral. Aunque no tenía ojos, su mirada fue la más penetrante que jamás había sentido. Ambos se quedaron mirando durante un par de minutos, uno en la salvedad de la sala con las sienes palpitantes, el otro en el frío y lluvioso exterior con una sonrisa maligna y desafiante. Al que estaba asustado pensó que ese par de minutos fueron una eternidad, pero finalmente vio como el hombre del rostro pálido y sin ojos comenzó a moverse. Se acercaba desplazando la maleza a su paso. Era más alto de lo que imaginaba, y cuando por fin la selva permitió ver su cuerpo, observó que éste vestía completamente de negro. Se detuvo a 2 metros desde donde sus pies comenzaron a tocar la grava. Sus gruesos mechones negros chorreaban abundante lluvia. Roberto palideció aún más si cabía. Ya no era miedo lo que sentía. El pánico se había apoderado de él cuando se dio cuenta de que las manos del intruso no estaban vacías. En su mano izquierda sujetaba un hacha bañada en sangre, mientras que en la derecha sujetaba la cabeza cercenada de un hombre. La sujetaba de su cabello enmarañado. Sus ojos casi en blanco tenían una mirada perdida vuelta hacia el cielo. Su piel ya no se notaba fresca, señal de que su muerte no era reciente. Su boca semiabierta perfilaba el eco de su último lamento, de su última imploración de piedad. El hombre sin ojos se quedó allí, tan inmutable que por momentos podía confundirse con una estatua de cera. Hubiese deseado Roberto que así fuera. En súbitos lapsos de desesperación, el hombre resguardado tras la ventana se golpeaba el rostro, se sujetaba la cabeza y se pellizcaba, intentando en vano despertar de la pesadilla. El dolor autoinfligido le traía de vuelta a la realidad. No podía ser cierto, pero lo era. Su cabeza daba vueltas y vueltas, saltando de pensamiento en pensamiento, sin que ninguno lograra sentarse. ¿Acaso sería un maldito local jugándole una mala broma? ¿Acaso un asesino vivía en esta casa y fue sorprendido por mi llegada? No, no podía ser. El desgraciado no tiene ojos. ¿Cómo me voy a defender de un hombre que ni siquiera tenía ojos? Ni siquiera traje conmigo un arma.
Tendré que valerme de un cuchillo de cocina o un machete de la bodega. Su mente era una vorágine descontrolada de pensamientos y esto la aturdía aún más. Mientras tanto, el hombre sin ojos seguía mirándole bajo el manto de lluvia y Roberto no podía moverse por temor a que cualquier movimiento desatara un impulso del intruso. Entonces, el hombre sin ojos hizo un movimiento tan rápido que el cerebro de Roberto ni siquiera fue capaz de procesar. Arrojó la cabeza decapitada directo hacia su ventana. De un segundo a otro, el rostro decapitado se estrellaba a escasos centímetros del suyo. No fue suficiente para reventar el macizo vidrio de la casa, pero Roberto se cubrió su cara en un acto de reflejo. Se tambaleó hacia atrás tropezando contra sus pies, trastabilló y su cabeza golpeó contra la mesita de atrás. Su visión se fue ennegreciendo hasta perder el conocimiento. Despertó con un fuerte dolor de cabeza. Unas cuantas gotas aún resonaban sobre el tejado de la vivienda, remanente de la lluvia de la noche anterior. Finos rayos del sol matutino se filtraban por la ventana hacia su rostro adormecido. Tal como sucede cuando se recuerda una pesadilla de la noche, los recuerdos poco a poco fueron poblando su memoria y se suspendió del suelo en modo defensivo. Las palpitaciones aceleradas volvieron a golpear su pecho luego de la larga pausa de letargo en que había caído. El ritmo cardíaco descontrolado y la adrenalina se activaron en su cuerpo, pero esta vez la luz del día le proveyó una valentía que antes no tenía. Lo primero que hizo fue asomarse por la ventana. Afuera no había nada más que la selva que abrazaba la cabaña con sus recónditos brazos de árboles bejucos y densa maleza. Roberto no lo pensó dos veces y salió de la casa. Trastabillando se dirigió hasta el punto donde el ser de la noche anterior se había detenido, con la vaga esperanza de que todo hubiese sido producto de una vívida pesadilla. Pero en cambio, lo que recibió fue la desoladora confirmación. Chorros de un espeso líquido rojo bañaba la grava blanca. Era la sangre que escurría del cuello decapitado y de la intimidante hacha del intruso. La confirmación fue otro golpe certero contra la cordura del hombre tendido de rodillas. Se incorporó con la velocidad de quien huye de la muerte y corrió hacia la entrada de la propiedad. Una vez abierta, corrió despavorido por la angosta carretera, alejándose lo más posible de la casa, cuyas ventanas sentía como si se tratara de un ente vivo. Eran ojos clavados sobre su espalda. La cabaña lo miraba a través de sus ventanas superiores, como con la tranquila certeza de que regresaría. Así al menos lo percibió su huésped. Corrió y corrió tanto como sus piernas y pulmones se lo permitían, hasta el límite de casi volver a caer desmayado. Se desparramó en el suelo con las rodillas y las manos clavadas en la tierra. Su lado racional volvió a gobernar su mente. ¿A dónde iba a correr? El pueblo más cercano quedaba a unos 60 o 70 kilómetros como mínimo. No había visto a ningún ser vivo en todo el trayecto desde que dejaron el último poblado. Jorge el cuidador llegaría hasta dentro de 14 días. Antes de eso no volvería a tener contacto con otra persona. Llamar para pedir auxilio tampoco era una opción. Comprendió que estaba atrapado en la remota selva negra. ¿Cómo no lo pudo haber visto antes? El solo hecho de pasar una noche más en ese lugar le hacía estremecer cada poro de su cuerpo. Tenía que soportar 13 noches más. Pero algo era seguro: estar afuera en la selva le inspiraba más temor que estar en el resguardo de la cabaña. Cabizbajo y resignado, emprendió el camino de regreso. Con lo que quedaba de la luz del día, Roberto se preparó para afrontar la segunda noche. Tenía a mano una mochila con linterna, un martillo, sus binoculares y el cuchillo más grande de la cocina,
una pistola de clavos que encontró en la bodega, vendas y alcohol junto con otros artículos básicos de primeros auxilios. Si el hombre con la máscara sin ojos volvía a aparecer, sí, llegó a la conclusión de que su espeluznante rostro era una máscara, no vendería tan barata su piel. Estaba sentado en la sala observando a través de la misma ventana de la noche anterior, esperando la aparición del asesino de mente sin ojos. Los finos tintes rosados del cielo se habían desvanecido delicadamente en el horizonte para dar paso a la noche. La oscuridad volvía a gobernar sobre la selva negra, haciéndola digna de su nombre. Esta vez, la ausencia de lluvia permitía que los sonidos de la selva se percibieran con más claridad. Roberto estaba plenamente concentrado, y a pesar de que el factor sorpresa no le jugaría una mala pasada, notó que sus manos volvían a sudar y su respiración era menos natural. Veía fijamente aquel punto donde lo vio aparecer, y un sobresalto lo desestabilizó de su silla. Era el timbre de su teléfono móvil. ¿Cómo era posible? Su celular era poco menos que un ladrillo inservible en este lugar. Y sin embargo, estaba allí, sonando. Tal vez Jorge o algún amigo había logrado el milagro de enlazar comunicación con él. Caminó a la mesita al otro lado de la estancia y miró la pantalla. Número desconocido. Accionó el botón verde y contestó. «Aló, Jorge». «Aló, soy la hermana Julia del convento rural de Aldea Tupe, el poblado más cercano de donde se encuentra. ¿Es usted Roberto Ferreira?» «Sí, soy yo». Un rayo de esperanza invadió al hombre. «Me encuentro a unos 100 o más kilómetros de Aldeia. Estoy en una cabaña muy apartada en dirección a la conocida selva». Su interlocutora no le dejó terminar. «Sí, sé dónde se encuentra. Está usted hospedado en la cabaña de la Selva Negra. Antes que nada, ¿cómo llegó a parar a ese lugar? ¿Sabe usted que ese lugar está prohibido para los visitantes?» «No, no sabía. Soy en realidad su nuevo propietario. Heredé la casa hace unos pocos días». Roberto escuchó un «Dios mío» casi en un susurro desde el otro lado de la línea. Esto lo atemorizó. «¿Cómo logró contactarme y quién le dio mi número? Pensé que sobre esta zona era imposible la comunicación telefónica». La voz de mujer ignoró su última interrogante. «Mire, no sé cómo llegó a parar esta casa a sus manos. No sé qué hizo para merecerla, pero le advierto que su vida corre un grave peligro». Hizo una pausa en la comunicación. «¿Se tomó usted la molestia de informarse acerca de la cabaña?» «Me imagino que no, porque de otra forma no estaría allí en este momento. Estaría tan lejos de allí como sus posibilidades le permitieran». El celular temblaba en las manos de Roberto. Cada palabra de la monja era un golpe letal al poco juicio que le quedaba. «¿Qué hago entonces, hermana? ¿Qué sucede en este lugar?» Su voz salió más quebrada de su garganta de lo que esperaba. «¿Puede enviar a alguien por mí? Estoy sin vehículo y no puedo comunicarme con nadie». «No, no puedo ir por usted». La negación de la monja cayó como un balde de agua helada. «El camino hasta ese lugar es muy complicado en estas épocas. La lluvia vuelve tan fangoso el camino y sus elevaciones hacen imposible el tránsito hasta del vehículo mejor adaptado. La única recomendación que le puedo hacer es que no salga de noche de la casa. Cierre bien todas las ventanas, asegure las puertas y sea lo que sea que escuche o mire en el exterior, no salga. Eso si quiere conservar la esperanza de salir con vida de la Selva Negra. No puede llamar al 911, a la policía, a búsqueda y rescate o a cualquiera que pueda venir por mí. No hay nadie que pueda ir por usted, Roberto. Nadie se atreva a pisar ese terreno más que el cuidador de la casa, pero él no está en el pueblo. Vendrá hasta dentro de unos días, tal como lo acordó con usted. Le recomiendo que se ahorre su clamor. Ármese de fuerza y valor. Es de suponer que usted tiene mucho de eso, puesto que es invitado de la Selva Negra, porque le esperan unas noches muy duras». La indignación de Roberto ascendió tanto como su desesperación. «¿Es que acaso usted sabe lo que sucede aquí? Ayer un maldito asesino apareció en mi propiedad con un hacha y una maldita cabeza decapitada en sus manos. ¿Acaso le parece normal que el miedo les impida a ustedes actuar con la justicia?». La monja no parecía en lo absoluto aludida. «Lo que la cabaña haga con usted no me compete.
Haga de cuenta que le llamo por la antigua costumbre de empatía de mi ocupación, nada más. Tampoco es culpa mía que usted sea un asesino de esposas. Dijo esto con un ligero tono de burla y Roberto palideció. Intentó decir algo, pero de su boca no salieron palabras. ¿Quiere saber por qué no puedo ir en su ayuda? Lo averiguará en unos instantes. Por favor, baje hasta el pequeño sótano de la casa. Se encuentra bajando las escaleras de la derecha cruzando la cocina. Lleve su celular mientras mantenemos comunicación. El hombre atravesó la cocina y bajó las escaleras. Sabía dónde estaba el sótano desde su primer recorrido al llegar a la cabaña. Llegó a la pequeña estancia de unos 5 metros cuadrados, de fuertes paredes de piedra y suelo de madera. Ya estoy en el sótano. ¿Observa esa pequeña trampilla en el suelo al fondo de la pared? La luz amarillenta que iluminaba tenuemente la estancia fue suficiente para notarla. Diríjase a ella. Y, como si supiera que Roberto ya estaba a escasos centímetros de ella, le dijo: «Ahora ábrala». El hombre quitó el oxidado picaporte y con una mano levantó la compuerta hasta descubrir lo que ocultaba. La luz amarillenta iluminó de lleno el interior de una fosa rudimentaria de tierra, del tamaño de una persona promedio. Se trataba de una bóveda mortuoria, pues dentro reposaba un cadáver ennegrecido. Era el cuerpo de una mujer carbonizada. Dedujo su sexo por las prendas que la cubrían. Vestía el atuendo de una monja con un rosario colgado de su pecho. Roberto notó el detalle de que su vestimenta no estaba quemada, solo su cuerpo estaba carbonizado. Una risa maléfica se escuchó tras la línea. Sabía que Roberto estaba paralizado con la mirada fija en el escalofriante hallazgo. Ahora ya sabes por qué no puedo ir en tu ayuda, Roberto, porque ni aunque estuviera viva, nadie puede salvarte de tu destino. Fue lo último que dijo antes de que el tono constante indicara que la llamada había terminado. Roberto se tambaleó. Se sentía mareado, golpeado por la sinrazón. 2 noches habían bastado para cuestionarse toda la realidad que desde hacía muchos años había dado por sentada. Caminó entre desvaríos y delirios hasta su habitación. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Temía por su vida, temía morir alejado de su cordura, de la entereza de la que alguna vez estuvo orgulloso. Ahora era un hombre frágil. Se tendió en la cama y lloró hasta quedarse dormido. Afuera comenzó a llover a cántaros. Cuando Roberto abrió los ojos, tendido sobre las sábanas desordenadas de la habitación, el sol ya había avanzado bastante hacia el oeste. El ocaso pronto llegaría para refrescarle la memoria. Había dormido casi 18 horas, no recordaba haber estado en una cama por tanto tiempo. Era tal vez un mecanismo de defensa para alejarse de todos aquellos acontecimientos que le estaban enfermando. Conforme fue despertando la realidad, el miedo por igual se apoderaba paulatinamente de su cuerpo. No quiso bajar de nuevo al sótano para corroborar la vivencia de la noche anterior, como lo hizo cuando salió de la cabaña a inspeccionar la sangre de afuera. Ya no quería comprobar, ya no quería pensar más. Lo único que deseaba es que todo aquello terminara, fuera cual fuera el desenlace. Pero la noche estaba por caer. Lo alcanzaría y abrazaría como una sombra implacable que cubre todo a su paso. ¿Qué haría esta vez? ¿Vigilaría el exterior desde las ventanas? ¿Aguardaría oculta en una de las habitaciones? ¿O simplemente se refugiaría en el dulce cobijo del sueño? La última opción era la única que le ofrecía una pequeña limosna de tranquilidad.
Se dio cuenta de que tenía mucha sed, también algo de hambre. Desde que llegó a la cabaña prácticamente no había probado bocado. Ya no eran necesidades básicas. El pánico había adormecido su estómago e intestinos. Su cuerpo estaba sometido a tal estrés que muchas de sus necesidades básicas estaban bloqueadas. Bajó a la cocina para tomar un vaso con agua y una galleta y volvió a la habitación. Sus ojos estaban muy pesados. Gloria al cielo, al menos podría dormir para olvidarse de todo. Quizá podría sobrevivir si solo dormía y dormía. Huir de este diabólico lugar a través del mundo onírico. Huir. Fue el último pensamiento de Roberto antes de perder la noción de todo y volver a caer dormido. Alberto sujetaba a su pequeño sobrino en brazos. Sus padres estaban a su lado abrazados mutuamente. El recién nacido lloraba mientras ellos reían. Era la magia de la vida. Su hermana los veía desde la cama con lágrimas de alegría, al mismo tiempo que las dos enfermeras a su lado congratulaban el momento. El niño lloraba y Roberto lo mecía entre sus brazos. El niño lloraba más. Su clamor se intensificaba. Sus abuelos intentaban consolarle con susurros y ademanes, mientras él hacía su parte meciéndolo con delicadeza. El infante, sin embargo, lloraba más y más. Roberto veía cómo su rostro se contraía en una mueca de desesperación. El niño gritaba muy fuerte, como si fuera presa de un terrible tormento. Roberto entonces abrió los ojos. Afuera llovía copiosamente, con algún que otro rayo haciéndose sentir con su estruendo. Pero no era lo único que sonaba fuera de la cabaña. Un lamento de un bebé rompía la monotonía de la tormenta. El llanto del pequeño había inducido ese sueño cuando se está entre la somnolencia y la vigilia. Había un bebé allá afuera que gritaba con desesperante insistencia. Roberto se incorporó. Caminó hasta la ventana, pero el balcón impedía mucho ángulo de visión desde el interior de la habitación. El llanto del niño sofocaba el juicio del hombre. Podía soportar muchas cosas. Él mismo podía ser capaz de muchas, pero escuchar la súplica desgarradora de un ser indefenso e inocente superaba todo lo que era capaz de soportar. Bajó los escalones con una agilidad impropia de su estado. Se acercó a la ventana y lo que vio fue la gota que derramó el vaso. Superó a todas las barbaridades y sinsentidos de las que había sido testigo desde que llegó a ese lugar maldito. Un bebé de apenas unos meses yacía tirado boca abajo en la grava mientras las fuertes gotas de la lluvia golpeaban su espalda descubierta. Estaba totalmente desnudo en medio de la fría y salvaje intemperie. El llanto desgarrante del bebé expresaba todo el dolor de la tortura a la que estaba siendo sometido, y el hombre tras la ventana podía sentirlo como 1000 partículas de cristal atravesando su cuerpo. La aborrecible escena era tan indignante que por un momento se olvidó de su miedo, su locura y sus males. Una valentía que nunca creyó poder volver a recuperar ahora le hacía hervir las venas. El bebé era tan indefenso que ni siquiera podía moverse. Estaba allí con su rostro pegado al suelo, mientras el frío y el agua lo flagelaban. Antes de que Roberto pudiera tomar alguna decisión, vio una mujer salir de la maleza. Estaba a unos pasos del infante que gritaba. Estaba descalza, pero vestía una bata blanca de dormir, de esas que se descubren fácilmente por el pecho para poder amamantar. Llevaba un hacha de cocina en su mano. A diferencia del hombre sin ojos, el rostro de la mujer era completamente normal, pero su mirada cargaba una maldad semejante. Miraba descarada y desafiadamente a Roberto a través del manto de lluvia. Lo estaba retando a salir. La mujer de la bata sujetó al niño por su cuello como quien sujeta un animal para ser llevado al matadero, mientras éste movía sus extremidades suplicando compasión con su llanto angustioso.
Entonces su verdugo, sin dejar de mirar maliciosamente al hombre resguardado en la casa, volvía a sumergirse en la penumbra de la selva. El bebé emitió un grito de dolor donde ya no alcanzaba la vista. Las sienes de Roberto estaban a punto de estallar. Por un momento su seguridad dejó de ser una prioridad para él. Caminó hacia la puerta principal y una vez abierta, el frío de la noche golpeó su cuerpo tibio. Esto ayudó a que sus sentidos y reflejos se despertaran por completo. Ya no había cabida en su cabeza para la preocupación. Corrió hacia la selva. La única guía eran los llantos del bebé que se alejaban a lo profundo de la penumbra. Ramas y hojas húmedas golpearon su rostro. Segundos bastaron para que su cuerpo estuviera totalmente empapado. Sentía el dolor de las ramitas y el relieve irregular de la selva sobre las plantas de los pies. No se había percatado de que había salido sin calzado, pero no importaba. Solo quería arrebatar a ese niño de las manos de su torturadora. Por donde sea que mirara, solo había penumbra, maleza, árboles y plantas. No había ninguna referencia distintiva. La selva era idéntica sin importar a dónde corriera o a dónde mirara. Los gritos del niño lo guiaban como un ciego su bastón. Perdió la noción del tiempo y la distancia recorrida, pero al final el llanto del niño se percibía cada vez más cerca. Lo escuchó tan cerca, sentía que si extendía sus brazos lo tomaría. Estaba en lo correcto. Bajo un árbol reconoció, gracias a la escasa luz que provenía de la luna, un bulto que lloraba. El bebé estaba envuelto en una sábana. Lo tomó y no perdió más tiempo. Corrió de nuevo por el trayecto que intuía era por el que había venido. No había manera de tener certeza, pero moverse era más seguro que quedarse quieto. Luego de correr tanto como se había internado, una sensación cercana al alivio lo invadió. Finos hilos de luz artificial se filtraban por entre los enramados de la espesura. El bebé no paró de llorar, pero lo había sujetado fuerte contra su pecho para proveerle calor. Sus pies rasgados finalmente pisaron la grava y la cabaña estaba allí frente a ellos. Habían regresado sano y salvos. Dejando un rastro de agua por el suelo, Roberto atravesó la puerta principal, la cerró tras de sí y se dejó caer con su espalda apoyada sobre ella. Estaba exhausto y sofocado. El bebé en brazos había dejado de llorar. No sabía si porque percibió que estaba a salvo del exterior o porque había sufrido un colapso. Roberto colocó el bulto en el suelo. Estaba empapado. Corrió con sus temblorosas manos la manta y descubrió el escalofriante motivo de por qué el bulto no emitía ningún llanto. Una docena de huesos yacían esparcidos por la manta. Allí no había un bebé, sino los restos óseos de lo que en vida fue uno. ¿Cómo es posible? Él había escuchado los llantos que provenían de la sábana. Él mismo había sentido el peso y el contorno de su cuerpecito que emanaba calor entre sus brazos, pero ahora solo tenía un saco de huesos frente a él. Roberto había llegado al límite de lo que su cordura podía soportar. La única esperanza para mantenerse en pie en medio del infierno se había desintegrado literalmente en sus manos. Ya no había bebé por rescatar. El único resquicio de bondad en su corazón, aquello por lo que de verdad sentía una debilidad moral en su corazón, le había sido arrebatado por la cabaña. Entonces ya no había por lo que luchar. Este lugar maldito era su purgatorio, estaba claro, pero entre las muchas cosas que no era capaz de entender, una era cómo había sido arrinconado a esta situación. Era la providencia la que lo había llevado hasta ahí. No era tan descabellado después de todo, pero para ello era necesaria una mano que moviera todos esos hilos, una mente artífice que hiciera todo esto posible. Siguiendo este engranaje de pensamientos, la imagen de su esposa y benefactora Beatriz llegó a su mente. Era tan obvio que se sintió estúpido al haber tardado tanto en procesarlo. La deducción fulminó su mente como un rayo parte el árbol del bosque. Beatriz estaba detrás de todo esto. Recordó el baúl de notas que la mujer le había heredado junto con la cabaña. Ni siquiera se había tomado la molestia de echarle un vistazo.
Subió hasta la habitación y sacó de su equipaje la cajita de madera. Había una docena de papeles, pero se enfocó en el diario de la difunta. Corrió las páginas hasta la última de sus anotaciones. Su presentimiento era correcto. La última nota estaba dirigida para Roberto Ferreira. A Roberto Ferreira. El error más básico del estúpido que se cree inteligente es ignorar la prudencia. De haber sido prudente, probablemente estarías leyendo esto a tiempo. Pero sé de lo que careces y por tanto sé que, al leer estas palabras, ya es demasiado tarde para tu alma. Caíste en la trampa de la selva negra, tal como supuse que sería. Tú me conoces hace apenas pocos meses, pero yo te conozco desde hace muchos años, Roberto. Sé la clase de escoria que eres. Yo fui íntima amiga de Aurora Valente, tu primera esposa. En aquel tiempo yo pasaba una larga temporada por Italia, pero manteníamos una constante comunicación. Me hablaba de lo feliz que era con su nuevo esposo, un apuesto joven de 25 años de nombre Roberto Ferreira. Me hablaba del atento y cariñoso que era con ella, y su felicidad se desbordaba a través de su voz, tanto que incluso me creí que era genuino. Pero ni siquiera tuve la oportunidad de conocerlo. La noticia de su muerte me fue comunicada por su padre. Nadie sabía explicarme muy bien lo que había pasado, solo que su salud empeoró en cuestión de días hasta que finalmente no pudo resistir. Al principio no tenía razones para sospechar de un juego sucio, pero luego me di cuenta de que gran parte de su patrimonio fue heredado a su reciente y flamante esposo. El viudo en cuestión dejó de hacer acto de presencia hasta que la familia Valente le perdió totalmente el rastro. La familia de Aurora estaba tan dolida por su muerte que no quise perturbarlos con conjeturas y sospechas infundadas, así que utilicé mis propios recursos para obtener toda la información posible acerca del viudo de mi amiga. La información que mi personal obtuvo de Roberto Ferreira no era nada fuera de lo normal. Un hombre sin antecedentes penales, de buena educación, y nadie cercano a él dio ninguna referencia negativa de su persona. Aparentemente era una persona encantadora. Reconozco que en ese momento estuviste a punto de ganar la partida. No había ninguna razón superficial para sospechar más que la muerte inesperada de mi amiga. No había nada que hacer en aquel momento, pero fui prudente y desde entonces anduve tras tus pasos. Si tuviste responsabilidad en la muerte de Aurora, si eras un asesino, tarde o temprano cometerías un error. Y en efecto, así fue. 6 años después de la muerte de mi amiga, otra esposa de Roberto Ferreira perdía la vida en circunstancias abruptas. Entonces supe qué clase de persona eras. Investigué todo acerca del caso de Greta Moreira, tu segunda esposa, y las similitudes con la muerte de Aurora eran imperdibles. Empecé a estudiar tu modus operandi, tus comportamientos, tu pasado y tu presente. Ya no era solo por vengar la muerte de mi amiga, sino la de otra pobre mujer y las de otras que caerían en el futuro en caso de no detenerte. Ahora la cuestión era cómo te detendría. ¿Tomaría la justicia por mis propias manos o te denunciaría a la justicia legal? Sabía que esta última no era infalible y por tratarse de crímenes cometidos en distintos países, el proceso podría verse seriamente entorpecido. Estaba segura que mi mano no fallaría, pero ¿acaso era yo la indicada para tomar la justicia? A diferencia tuya, tengo principios éticos y morales. Estaba ante una coyuntura realmente complicada. No quería manchar mis manos por un crimen y vivir con ello el resto de mi vida. Necesitaba una señal de la providencia que me indicara el camino a seguir. ¿Y sabes qué pasó, Roberto? Recibí la señal que necesitaba. Días después, en uno de mis chequeos médicos rutinarios, una anomalía salió a la luz en los informes. Me enviaron a hacer nuevos exámenes. Luego, mi doctor me dio el diagnóstico. Tenía cáncer terminal.
Como mucho viviría de 8 a 12 meses. Era una noticia devastadora, como comprenderás, pero también era la señal. Debía encargarme personalmente de acabar con el monstruo asesino de esposas. Como el tiempo estaba en mi contra, desde el día después del fatídico diagnóstico comencé a construir el plan. Lo primero que hice fue visitar a uno de mis amigos de toda la vida, un hombre tan poderoso e influyente que ni te podrías imaginar, miembro destacado de los masones del continente americano. Me senté en su despacho y le dije absolutamente todo, desde tus crímenes que arrastraron a Aurora y a otra desafortunada a la muerte hasta mi cáncer terminal. Le confesé que deseaba hacer justicia, pero no quería ensuciarme las manos. Mi amigo me escuchó atentamente, fijó la mirada hacia la ventana de su despacho por unos momentos y luego retornó su atención hacia mi persona. ¿Has escuchado sobre la cabaña de la Selva Negra? Le respondí que no. Envíala ya, la cabaña se encargará de él. Le dije que así lo haría. Hizo un par de llamadas y luego me dijo que tenía el derecho de compra de la propiedad para que la efectuara cuando llegara el momento. Tú me conociste a principios de este año. Recuerdo perfectamente aquella tarde en la librería, mientras examinábamos la estantería de novedades. Yo me acerqué y te hice un par de preguntas sobre el libro que tenías en tus manos. Vi cómo me veías, o más bien cómo me escaneabas como el típico desalmado que huele una presa nueva. Cómo tu mirada examinaba las pequeñas arrugas en torno a mis labios y mis ojos. Eso te sirvió para deducir mi edad aproximada. Entre 55 y 60 años. Eso fue lo que pasó por tu mente, estoy segura. Algunos detalles de mi atuendo, alegre y llamativo para mi edad, pudo haberte indicado que era una mujer soltera, pero sobre todo bien acomodada. Desde ese momento había entrado en tu radar, que era exactamente lo que buscaba. Yo por mi parte facilité las cosas, acepté tus comentarios halagadores e ingeniosos y alimenté con reciprocidad la conversación. Te hice pensar que me agradabas y que estabas ganando terreno en tu burda conquista. Que una mujer como yo no había recibido interés sexual de un hombre apuesto y joven como tú desde hacía no sé cuántos años. Me hice la enamorada, jugando en tu propio terreno. El falso amor entre ambos fluyó y un par de meses después nos uníamos en matrimonio. Hice gala de mis dotes actorales durante todos estos meses. Jamás sospechaste nada. Me creías una tonta más, perdidamente enamorada de tus encantos. Hace 20 días desde que escribo esto, comencé a notar un sutil sabor en mi vaso de agua de noche. Era un sabor casi imperceptible que cualquier otra persona lo hubiese pasado por alto. Supe entonces que estabas comenzando a fraguar mi muerte tal como esperaba que lo hicieras. Tomé muestras de agua y luego de pasar por el laboratorio, supe con qué veneno pensabas matarme y en cuántos días aproximadamente. Entonces actué. Para ese entonces ya no tenía ninguna propiedad a mi nombre. Contacté con el último propietario de la cabaña de la Selva Negra y efectué la compra. Modifiqué mi testamento para que lo único que heredaras fuera la remota propiedad. Calculando el momento en que se suponía debía fallecer por tu veneno suministrado, autoricé la eutanasia clandestina por la que había pagado previamente para que no quedara registro de ella. Intuyo que tu estúpida ambición no te permitió revisar los papeles de valor sentimental que te cedí con la herencia. Supongo que corriste de inmediato a la selva para disfrutar de tu nueva adquisición. Si es así, poco importa que no leas esta revelación. La justicia ha sido consumada. Hasta nunca, Roberto. «13 de mayo de 1723. El grupo de hombres detuvieron sus caballos en el límite de la entrada y bajaron de sus monturas.
Las patas de los equinos, deformes por el barro, indicaban que el camino no había sido fácil. Uno de los forasteros se acercó al grupo de trabajadores que custodiaba la entrada. Su sombrero a la medida, su cuidado bigote y unos lentes redondos de marco dorado hacían relucir su rostro a pesar de las salpicaduras de barro y sudor. Su traje elegante y sus ademanes refinados no eran propios de aquellas tierras hostiles perdidas en el corazón de la selva. Le reconocieron de inmediato. «Supongo que es usted Sir William Thompson». «Efectivamente, tengo una cita con el señor Bernardo Rivero», confirmó el inglés. «El patrón lo espera. Sígame, por favor». El vigilante le señaló el camino. Sir William le siguió por el fangoso camino. A ambos costados había maquinaria rudimentaria, palas, picos, poleas y todo tipo de herramientas de excavación. Decenas de hombres se desplazaban de aquí para allá, llevando carretillas con tierra, picos a la espalda o cargando troncos y ramas. Era una vasta extensión de selva la que había sido barrida. Un terreno despojado de la maleza que hasta hace unos meses lo cubría todo. Quien estuviera a unos 50 metros a la redonda y no lo supiera, jamás imaginaría que una escena como esa se abriría a unos pocos pasos en medio de aquella selva impenetrable. Era como un oasis oculto en el desierto más árido del mundo, o como una isla remota en medio del océano. El hombre inglés fue llevado hasta una rudimentaria oficina improvisada. Bernardo le esperaba sentado en una silla al lado de una mesa plagada de papeles. «Sir William Thompson, me complace recibirlo. Su puntualidad es admirable teniendo en cuenta dónde nos encontramos. Es un hábito que se vuelve obstinado con el tiempo, señor Rivero. Me dicen que es usted un hombre cuyo tiempo es más valioso que su fortuna, así que le evitaré la molestia de los rodeos. Sin embargo, mis principios me obligan a preguntarle esto antes de proceder. ¿Está usted seguro de querer comprar esta tierra? He arruinado uno de mis trajes favoritos y he invertido 2 días de mi tiempo para llegar aquí. Como ve usted, estoy completamente convencido. Entre hombres de negocios como nosotros, la honestidad es lo que nos distingue de los burdos comerciantes, así que le diré todo cuanto sé de este lugar. Es necesario que sea plenamente consciente de lo que va a adquirir. Registros locales confirman la extensión de una tribu completa. Se les dejó de ver hace unos 80 años. Pero, ¿sabe qué es lo más increíble? Que las chozas, cultivos y sus objetos se encontraron intactos. Hemos recuperado muchas cosas de ellos que luego le mostraré si lo desea». Hizo una pausa mientras consultaba algunos documentos de la mesa. Pero no es lo único extraño que ha sucedido. Los nativos más cercanos evitan cruzar los límites de estas tierras. En su lengua la llaman la Selva Negra. Al salir de Portugal fui nombrado propietario de esta zona por obsequio de mi compatriota Alfonso Mascareño. Él no se relacionó mucho con los nativos de estas tierras, razón por la que desconocía la reputación de este lugar. Envié algunos exploradores para hacer reconocimiento de la zona, con la esperanza de encontrar algún yacimiento de minerales o recursos de provecho. De los 25 hombres de la expedición, solo 4 volvieron para contarlo. Y lo que contaron no fue fácil de digerir. Los sobrevivientes estaban notablemente perturbados. Ya no eran los mismos que se habían internado en la selva hacía apenas 10 días atrás. Parecían haber envejecido años acá adentro. Cuando al fin pudieron articular palabra, contaron que sus compañeros salían por las noches gritando de sus tiendas. Decían ver cosas sobrenaturales. Es increíble, pero decían ver nativos correr por la selva, hombres, mujeres y niños. Al principio pensaron que los nativos vivían allí y los querían asustar para que se marcharan. El problema es que hacían cosas que ningún hombre vivo podía hacer. Aparecían colgados en árboles, con brazos mutilados que ellos mismos arrancaban y arrojaban a sus tiendas. Mujeres embarazadas que sacaban a sus crías del vientre con cuchillos mientras reían histéricamente. Sus compañeros, llevados a la locura por las visiones, terminaron por emular lo que veían. En cuestión de 5 días, el grupo quedó diezmado a tan solo 4 sobrevivientes. Huyeron mientras pudieron, juraron que la selva estaba maldita. Mucha gente les creyó,
Otros los tomaron por locos y otros por asesinos, pero los locales de los pueblos más cercanos no dudaron ni un segundo en corroborar aquel desquiciado relato. Decían que la Selva Negra se los había llevado. Las exploraciones se detuvieron luego de aquel controversial suceso. Mascareño jamás creyó el testimonio de los exploradores que regresaron, pero tampoco se interesó más en la tierra. Finalmente me cedió el título de la misma. No puedo asegurarle que todo esto sea cierto, pero hemos encontrado todo tipo de objetos, tanto de nativos como de exploradores portugueses, y las pistas indican que todo fue abandonado de forma repentina. Sir William escuchó atentamente a Bernardo, pero no pareció sorprendido en ningún momento. Sé exactamente el historial de esta tierra. Nada de lo que me ha contado es nuevo. Me atrevería a decir que incluso yo le puedo contar más cosas que usted ignora sobre la Selva Negra, y precisamente ese es el motivo por el que la voy a comprar. Señor Bernardo, ambos sabemos que este es un lugar especial, único sobre la faz de la tierra. Aún no podemos explicar exactamente lo que sucede dentro de sus límites, y quizás nunca nadie lo sepa. Lo verdaderamente certero es que aquí todo se rige por reglas únicas, y es especialmente mortal para nosotros. Es cierto que aquí mora un poder, uno que puede hacer mucho daño, y ante un poder semejante solo podemos hacer dos cosas: dejarlo y huir lo más lejos posible, o utilizarlo para un provecho. En mi caso, tengo muy claro cuál va a ser su provecho, pero eso es algo que no puedo compartirle, mi estimado. Bernardo no sabía si estaba ante un hombre muy inteligente o muy retorcido, y prefirió no saberlo. Lo cierto es que ambos estaban felices, uno por deshacerse de este terreno a un buen precio, y el otro por poder adquirirlo. Una vez firmado el contrato, Sir William salió de la oficina. Observó con fascinación su nueva tierra, y una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Será la prisión eterna más elegante del mundo. Roberto terminó de leer la carta de su difunta esposa, pero sus manos ya no temblaban. Dejó de resistirse y eso liberó su cuerpo de toda la tensión acumulada. Sintió el placer de la liberación. Había aceptado su destino. Era justo y merecido. Escudriñó entre los objetos de su maleta hasta que sus dedos dieron con lo que buscaba: un pequeño frasco con un contenido verdoso en su interior. Bajó las escaleras con paciencia pero con firmeza. Sus piernas perdieron la pesadez de hacía unos momentos, y estando ante la puerta principal, abrió el frasco y bebió todo su contenido. Era el mismo veneno que hasta hace unos minutos pensaba había sido el arma que reclamó la vida de su esposa. Había vertido solo un par de gotas todas las noches en el vaso de Beatriz para apagarle la vida poco a poco. Él, en cambio, se bebió el frasco entero, cuyo efecto mortal tardaría solo unos minutos. Entonces abrió la puerta. Afuera, un grupo de personas sujetas de las manos rodeaban la cabaña. Todas muertas, todas prisioneras. Algunas eran presas inocentes, pero la gran mayoría eran autores de crímenes horrendos. Entre ellos, un hombre lleno de envidia que arrebató la vida de su hermano cortándole la cabeza mientras iban de caza. Era la única forma de poder quedarse con su esposa y su familia. Pagó por su crimen, arrancándose los ojos en un arrebato de locura inducido por la cabaña. Roberto reconoció a una monja avariciosa que incendió la capilla de su convento con niños y mujeres dentro para cobrar un seguro. Entre ellos también estaba una nodriza que asesinó a decenas de bebés indefensos para alimentar su maldad. Todos acabaron purgando sus pecados en la cabaña de la Selva Negra, y Roberto, asesino de esposas, vio en ellos a su verdadera familia.
Con las pocas fuerzas que le quedaban, dobló sus rodillas, abrió los brazos a la multitud y se entregó por completo.